Vamos a pasar a la página 16 y la página 16 vamos a trabajar en base a un texto que se llama infografía. ¿Ya? Las infografías son textos donde se mezclan mediante las imágenes y pequeñas definiciones o conceptos, nos entregan información sobre algún tema. Por ejemplo, si yo quisiera hacer una infografía de un volantín, podría poner una imagen de un volantín, tendría que poner imagen o nombrar los materiales que necesito para hacer un volantín y luego tendría como que describir un poco los pasos, podría ser de forma escrita o mediante imágenes, incluso un esquema o un diagrama me podría servir en este caso. Bueno, en este caso, esta infografía que tenemos acá es de Oscar Wilde y Oscar Wilde es el autor del texto que leímos recién, ¿ya? Del señor que contaba historias. Entonces, vamos a leer un poco. Voy a tener que agrandarlo para que podamos ir leyendo bien parte por parte, ¿ya? Entonces tenemos Oscar Wilde. Esa es su imagen. Él se ve así, ¿ya? Esta imagen es muy parecida a las fotografías reales que existen de él, ¿ya? Wilde siempre hizo gala de un carácter excéntrico, ¿ya? Quiere decir que era muy llamativo su vestimenta, no era la común o la tradicional como a los demás les gustaba, su comportamiento tampoco era igual a los demás, ¿ya? Eso significa excéntrico, que él es diferente, ¿ya? Su personalidad quizás era más simpático, tal vez era más extrovertido, tal vez le gustaba vestir de colores cuando en esa época en que él vivía no se acostumbraba tanto los colores, ¿ya? Entonces, tenemos que él tenía un carácter excéntrico, llevaba el pelo largo, ¿ya? Y en ese tiempo se utilizaba mucho el cabello corto, vestía pantalones de montar de terciopelo, aquí está, pantalones de montar, y el terciopelo es un tipo de tela que se asemeja mucho a la piel de algún animalito, porque tiene como pelitos, ¿ya? Y es agradable al tacto, muy suave, ¿ya? Entre otros atuendos que le dieron fama, o sea, su vestimenta era bastante extravagante y aquí con estas imágenes reflejan un poco cómo él vestía, que era distinto a los demás, no se vestía igual. Ya aquí nos dicen, Oscar Wilde nació el 16 de octubre de 1854 en Dublín, en el país de Irlanda. Dublín es una ciudad de Irlanda. Podemos decir entonces que él era irlandés. Falleció el 30 de noviembre de 1900 en París. Ya, entonces deducimos que si él nació en el 1854 y murió en el 1900, él murió a los 46 años aproximadamente. Era relativamente joven. ¿Ya? Murió en Francia. Su nombre completo fue Oscar Fingal O'Flaherty Wells. Wells Wilder. Oscar Fingal O'Flaherty Wells Wilde. Me perdonan mi pronunciación, pero no muy buena, la verdad. Sus padres fueron William Wells Wilde y la escritora Jane Elge. Ella es su mamá. Era escritora la mamá, de ahí su amor por la escritura. Luego nos dicen que fue un talentoso escritor, nacido en Irlanda, autor de cuentos, obras de teatros y poemas. Su ingenio, o sea, quiere decir su imaginación, lo convirtió en un fenómeno
que sacudió la estrecha mentalidad que predominaba en su época. O sea, las historias que él inventaba llamaban la atención porque salían de lo común, eran bastante más entretenidas. Destacó por promover la importancia del estilo en la vida y en el arte. O sea, quiere decir que él se destacaba mucho porque le gustaba el arte y además el estilo de vestir en su caso era lo que a él lo caracterizaba, como nos explicaron antes, que era bastante estrambótico, bastante diferente. Hoy en día es uno de los nombres indispensables de la literatura inglesa. Sí, ustedes habrán leído o alguien le habrá leído. Yo imagino que en sus primeros años, generalmente en primero básico, se escucha mucho el Gigante Egoísta, que es una de sus obras que yo más recuerdo, en verdad, tiene muchas más. Y acá nos dicen, esta es una frase de él, una cita. Hay algo peor que el hecho de que hablen mal de uno, y es que no hablen de uno. ¿Ya? En esta frase él nos dice que si hay algo peor que las personas hablen de ti, es que las personas no hablen de ti. ¿Ya? Porque claro, como él era una persona excéntrica, como nos dicen aquí, era alguien que no seguía las normas comunes, por supuesto, claro, la gente debe haber comentado mucho sobre él. Ahora, vamos a ir a la pregunta A, que nos dice, ¿de qué se trata el texto? Esta infografía, ¿de qué se trata? ¿De qué creen ustedes que nos han hablado? Bueno, la infografía, como todo texto, tiene un título. Y es el que nos dice de qué nos hablan. Entonces, ¿de qué se trata este texto? Pongan su respuesta ahí, ¿ya? Podría ser la biografía, la vida, detalles, características del señor escritor, autor Oscar Wilde. Luego vamos a ir a la página 17 y en la 17 tenemos en la letra B que nos dice, ¿qué aprendiste sobre el tema? Escribe 2 ideas. Aquí van a poner, número 1, ¿qué aprendiste sobre Oscar Wilde? A mí lo que más me quedó marcado es, que sería la 1 para mí, que él era bastante excéntrico. ¿Ya? La palabra excéntrico, como dijimos, es que él se vestía diferente a los demás, ¿ya? Y actuaba diferente. Eso es excéntrico. Esa es una de las cosas que me llamó la atención. Aquí nos piden que escribamos 2 ideas. Otra puede ser que su madre era escritora, ¿ya? Que tal vez de ahí pudo haber heredado el amor por escribir, ¿ya? Lo otro es que él en ese tiempo utilizaba el cabello largo y los varones en ese tiempo no lo utilizaban largo, ¿ya? Lo otro es que como sus textos, su forma de ser era distinta, los textos que él escribía también eran distintos. Entonces, como eran distintos, llamaron mucho la atención de las personas porque lógicamente ayudaban a desarrollar y dejar fluir la imaginación, ¿ya? Otro aspecto puede ser que él murió joven, a los 46 años, recuerden, bastante joven, ¿ya? Y en su corta vida, desde que nació en 1854, hoy día estamos en el 2021 y aún se habla de él y aún se recuerda de él. Y esta es lo que refleja su frase. Su frase dice también que a él le gustaba que hablaran de él. Bueno, él debe estar feliz hoy porque hoy día, 30 de marzo del 2021, seguimos hablando sobre él, sobre su vida y sobre las maravillosas que son las obras que él creó. Luego vamos a la C, que también hace referencia a la infografía. ¿Qué aspecto del tema pudiste comprender gracias a las imágenes? Explica. Vamos a volver a mirar la infografía, pero esta vez nos vamos a basar solo en las imágenes, ¿ya? Podemos ver que las letras aquí del título están con un rojo bien gigante, ¿ya? Y las otras imágenes son
tenemos acá donde nos refleja que su forma de vestir, aquí tiene el terciopelo, tiene su cabello largo, y esta otra imagen nos refleja que su vestimenta y su actuar eran excéntricos, que no era el común de todos, ¿ya? Sino era alguien bastante diferente. ¿Ya? Esa sería la C. ¿Qué aspecto del tema pudiste comprender gracias a las imágenes? ¿Ya? Aquí solo las imágenes. Tienes que explicar qué aspectos lograste comprender, qué es lo que te ayudó a entender la imagen. Luego vamos a ir a la número 10, y la número 10 dice, esta es personal y nos dice, ¿de qué otro escritor o escritora te gustaría leer un texto como este? O sea, una infografía. A mí me gustaría leer una infografía en mi caso, a mí me gustan mucho las historias de este señor que se llama Mauricio Paredes, que es un escritor que ustedes van a conocer a lo largo del año, porque yo escogí varios libros del plan lector que vienen, donde vienen obras de este autor, y de él me gustaría una infografía para conocer más detalles sobre su vida o su forma de escribir, de dónde sacaba su inspiración para las historias que a mí me gustan bastante. Ya, esa soy yo, pero ustedes tendrán que aquí escribir de qué escritor o escritora te gustaría leer un texto como este. ¿Ya? Para esto les puede ayudar que alguna historia que ustedes recuerden, que les haya gustado muchísimo, y los papás les puedan ayudar a buscar el nombre del autor o de la autora. Y ahí me escriben el nombre del autor o autora del que quisieran ver una infografía como esta. Y me ponen ahí por qué. Porque leí un libro de esta persona que me gustó mucho, porque sé que es una persona famosa, porque recibió un premio Nobel, porque puede ser cualquier escritor o escritora, incluso Pablo Neruda, Gabriela Mistral. Tenemos mucho aquí en Chile también. No necesariamente pues tiene que ser alguien extranjero como Oscar Wilde. Y vamos a pasar a la última parte de la clase de hoy, que es una autobiografía. ¿Ya? En esta que dije autobiografía, no, es una autoevaluación. Y en esta autoevaluación significa que yo me evalúo a mí misma, ¿ya? Entonces, en este caso, pequeños, ustedes van a ir leyendo y me van a ir poniendo un ticket como este que nos pintaron aquí verde, ¿ya? En las cosas donde ustedes sientan que pudieron realizar o que pudieron comprender, y en las que no lo lograron no le pongan nada, ya no las respondan. Entonces vamos con la 1, que dice, cuando leo cuentos comprendo la historia de los personajes, y ahí ustedes me van a poner un ticket si de verdad comprenden la historia y a los personajes, como es en este caso. Y cuando leo cualquier historia, entiendo la historia y entiendo los personajes, me ponen un ticket si es así. Si no es así, no le respondan. Luego vamos a pasar a la siguiente, que dice, ¿puedo buscar información sobre un tema? Ya, en este caso ustedes tienen que decirme, por ejemplo, si yo les pongo la palabra sustantivo, y si ustedes son capaces de buscar información, ¿ya? ¿Cómo lo harían? Buscarían en Google, buscarían en internet, buscarían en un diccionario, buscarían en una enciclopedia, le preguntarían a los papás, le preguntarían a la profesora. Cualquiera de esas cosas que acabo de nombrar es buscar información, ¿ya? Lo que nombré son fuentes de donde yo voy a buscar la información, pero cualquiera de esas acciones que yo nombré es buscar información. Si ustedes son capaces de hacer eso y lo pueden hacer, me tienen que poner un ticket. Si no lo pueden hacer, lo dejan en blanco. Luego la siguiente dice, comento cuentos leídos en clases. O sea, cuando leemos un cuento en la clase, ustedes llegan a la casa y le dicen a la mamá, mamá, ¿sabes qué? Hoy día con la profesora
leímos un texto que se llama Caperucita Roja, y les dicen, y se trataba de esto y de esto otro, y una niña que iba al bosque y lo demás. Ya, es un ejemplo. Ustedes hacen eso cuando llegan a casa, comentan con la mamá o con los compañeros o con los amigos o con el hermano acerca de las historias o los textos que leemos en clase. Si es así, me ponen aquí un ticket, y si no es así, no respondan nada. ¿Ya? Ahora, debo decir que cuando ustedes, en la medida que ustedes hablen de lo que han leído, eso va a facilitar mucho mejor su comprensión, porque cuando ustedes están contándole a alguien más la historia que ustedes leyeron o escucharon en la clase, su cerebro está haciendo un proceso gigante, como una máquina muy grande, donde está reuniendo toda la información que ustedes recopilaron cuando estaban leyendo, para armar la historia de nuevo y para que mi boca pueda sacarla y contarla otra vez. Entonces, ese proceso es muy importante porque nos ayuda a la comprensión de los textos que leemos. La siguiente dice: cuando trabajo con mis compañeros me intereso por lo que dicen. Ya, esta es muy importante porque hace referencia a la comunicación, al diálogo. Entonces, básicamente lo que quiere decir es que si cuando yo estoy con mis compañeros trabajando, espero a que uno termine de hablar para yo poder hablar, o mientras él está hablando yo lo interrumpo y hablo y no lo escucho y no me escucha él tampoco, piensen cuál sería la situación si yo espero a que el otro termine de hablar y luego hablo yo cuando él se calla. Pongo un ticket. Si hablo y lo interrumpo, y eso pasa con mis papás, con mis tíos, con mis hermanos, no lo pongo, no la respondo, ¿ya? Porque quiere decir que no estoy cumpliendo con esas normas básicas del diálogo. Luego tenemos cuando leo textos con imágenes, comprendo la información que aportan, por ejemplo, la infografía que tenemos acá, o el texto que leímos, o las imágenes que nos entregaron acá de las obras que son pinturas muy famosas, ¿ya? Entonces, cuando leo textos con imágenes, comprendo la información que me aportan, ¿ya? Yo observo bien la imagen y logro comprender qué es la información de más que me está ayudando para complementar lo que ya me dijeron en el texto, ¿ya? Entonces, si yo logro entender las imágenes, pongo un tick. Si no, la dejo en blanco. Y la 2 dice, y es la última parte, ya con esto terminamos la actividad. En la 2 dice, reflexiona y decide. Reflexionar significa pensar. Entonces tienes que pensar y decidir. ¿Hay algo que debas repasar o ejercitar antes de seguir? Ya, en base a lo que respondieron acá, las que dejaron en blanco son las que deberían ayudarme aquí para responder. Esas que yo dejé en blanco son las que yo necesito averiguar, repasar, ejercitar o practicar para poder mejorar en ese aspecto que me están preguntando. ¿Ya? Eso sería nuestra clase de hoy. Voy a dejarles una pequeña pregunta que espero que me respondan, que sirve como será nuestro cierre de la clase. Entonces la pregunta es: ¿qué aprendí hoy? Ustedes la van a escribir en su cuaderno de lenguaje, espero que ya lo tengan. Van a escribir en su cuaderno de lenguaje la pregunta en grande y me van a responder: ¿qué aprendí hoy? Y acá solo tienen que hacer un listado de cosas, ¿ya? Van a hacer un listado de cosas, ¿ya? Ahí, por ejemplo, hoy que aprendí, ya, aprendí que nuestra unidad número 1 se va a basar en textos narrativos, vale decir que vamos a tener que leer muchos relatos de historias dentro de la unidad. Aprendí también, vamos a ir repasando con el libro, ¿ya? Vamos a achicar un poquito y vamos a volver hacia atrás. Entonces, primero vimos la introducción a la unidad, donde vimos que vamos a tratar con muchos textos
textos narrativos. Vimos que los libros, la lectura en sí, nos va a ayudar, nos ayuda a aprender, nos ayuda a crecer, nos ayuda a informarnos, nos ayuda a conocer, nos ayuda a ampliar nuestro mundo y nuestra imaginación. ¿Ya? Por lo tanto, por donde miremos, la lectura siempre va a ser muy positiva en nuestra vida. Luego vimos la historia del hombre que, o sea, el relato del hombre que contaba historias. ¿Ya? Y tenemos que era una persona que inventaba sus personajes. Vimos que el autor se llama Oscar Wilde. ¿Ya? Y aquí nombraba varios personajes como los faunos, los silvanos que están ahí atrás y las sirenas que pertenecen a la mitología romana, vimos, ¿cierto? Luego repasamos ya los adjetivos. Recuerden que los adjetivos eran las características que nos ayudaban a describir una persona. En este caso tuvimos que describir al hombre que contaba historias. ¿Ya? Luego nos preguntan y nos ayudan aquí con la comprensión, aspectos de la historia, qué hizo él al principio, qué hizo al final, ¿ya? Qué le sucedió, y luego acá tuvimos que hacer incluso un resumen de la historia nombrando acciones, ¿ya? En el inicio, en el desarrollo y en el desenlace. Entonces aquí lo que aprendimos es que las partes, la estructura de un texto narrativo son el inicio, donde se nombra a los personajes y se describen. Luego vimos el desarrollo, donde los personajes les surge una problemática, un problema que no pueden resolver y que les impide como seguir con su historia. Y luego tenemos el desenlace o final, que es donde finalmente los personajes logran resolver ese problema que ellos tienen y se da el fin a la historia, ¿ya? Luego tenemos acá que el hombre dejó de contar historias porque tuvimos que deducir por qué él dejó de contar historias, ¿ya? Luego acá nos reconfirmaron que efectivamente el fauno, el silvano y las sirenas pertenecían a la historia de la mitología romana, y aquí nos muestran obras de arte que fueron pintadas hace tiempo donde reflejan esa parte de la mitología, ¿ya? Luego vimos, recuerden, la infografía sobre Oscar Wilde, que es el autor de la obra que leímos de El hombre que contaba historias. Y en base a esta infografía lo que hicimos es analizarla, y donde nos aparecía información acerca de este autor, y vimos la utilidad de una infografía. Una infografía es un texto que está compuesto por imágenes y por pequeñas definiciones o pequeña información muy importante que nos ayuda a conocer sobre un tema, una persona o algo específico, muy resumidamente. ¿Ya? Y finalmente vimos nuestra autoevaluación y debimos reconocer qué es lo que necesitamos repasar, ejercitar para continuar con la siguiente clase. Ese fue un resumen de lo que habíamos visto en esta clase. Con esto, una vez que ustedes hayan terminado aquí, no tiene que ser todo, solo lo que venga a su memoria una vez que escuchen el resumen que yo hice. Entonces aquí hacen el listado de las cosas que aprendieron hoy, y con esto damos fin a la clase de hoy. Les deseo una excelente semana y espero que les haya sido de utilidad este video. Se reciben, por supuesto, sugerencias y críticas constructivas. Les recuerdo que todos estamos aprendiendo este nuevo sistema y por supuesto estamos poniendo lo mejor de nuestra parte para que sea beneficioso tanto para los pequeños en casa y por supuesto menos atareado para ustedes también. Les mando 1000 abrazos para todos y por supuesto cualquier duda me pueden consultar a mi WhatsApp. Nos vemos la siguiente clase, que será el siguiente lunes. Hasta luego.